queremos comenzar a abordar una pregunta de detección óptima. Vale decir, si se transmite una señal analógica que representa ya sea un 0 o un 1, ¿cuál es la forma óptima de tomar la decisión si la señal analógica recibida bajo ruido representa más al 0 o representa más al 1? Y para comenzar ese análisis necesitamos hacer ciertos supuestos. Y estos supuestos son supuestos esenciales que más adelante pueden ser levantados y pueden generar un poquito más de incertidumbre o desafío a la problemática, pero como primer corte lo que queremos son supuestos que nos permitan abordar la pregunta en su forma más fundamental. El primer supuesto es que es una transmisión binaria, es decir, se transmite uno de dos mensajes. Es decir, estamos frente a una transmisión digital binaria. Entonces el mensaje puede ser ya sea un 0 o un 1. Y cuando es un 0, esa transmisión, ese símbolo 0, se va a representar mediante una señal que vamos a llamar S sub 0 de t. Y cuando se transmite un 1, vamos a hacerlo con una señal S1 de t. Son señales de energía y potencia finita. Son señales analógicas compatibles con el medio de propagación. Pueden ser señales de banda base, pueden ser señales de pasabanda según el medio. Y el 0 vamos a asumir que tiene una probabilidad de ocurrencia P sub 0. Y el 1 vamos a asumir que tiene una probabilidad de ocurrencia P sub 1. Y por supuesto es uno o lo otro. Ambas opciones son exhaustivas, por lo tanto la probabilidad de 0 más la probabilidad del 1 dan exactamente 1. Las señales, tal vez dejémoslo anotado esto, son señales continuas. Y por lo tanto analógicas, pueden ser de pasabanda o de banda base según la aplicación y son compatibles con el medio de propagación. Son de energía finita y potencia finita. Y por último, son conocidas por el transmisor y el receptor. Es decir, el receptor sabe la forma que tienen estas dos señales y de hecho ya habíamos indicado que también conoce su tamaño o tiene las capacidades para hacer un ajuste de ganancia en el receptor. Conoce su retardo, sabe exactamente cuál es la ubicación temporal de cada una de estas señales de la transmisión. Extender esto al caso M-ario extender lo anterior
al caso M-ario es inmediato. Pero para no confundir las cosas, simplemente para mantenerlo acotado a un caso simple y bien definido, vamos a estar trabajando por ahora con un problema de decisión binario. El segundo supuesto es que bits sucesivos del mensaje, si es un mensaje de más de un bit, son I y D, son independientes e idénticamente distribuidos. Que sean idénticamente distribuidos significa que la probabilidad del 0 y la probabilidad del 1 no cambia con el tiempo. Que sean independientes significa que conocer la decisión, ojalá óptima, es lo que estamos buscando, acerca de un bit determinado, no permite mejorar la decisión de un bit futuro o de un bit pasado. La independencia significa efectivamente que la decisión por cada bit es mirando exclusivamente la señal que llegó de ese bit. Si no fueran independientes los bits sucesivos del mensaje, entonces antes de tomar la decisión para un bit, convendría esperar a que lleguen algunos más y mirar esos bits futuros, mirar algunos bits pasados y explotar esa correlación, esa dependencia estadística interna del mensaje para mejorar la decisión del bit actual. Entonces esto, en otras palabras, es decir que bits pasados y bits futuros no permiten mejorar la decisión sobre el bit actual. El tercer supuesto es acerca del canal. Vamos a asumir que el canal puede distorsionar las señales que pasan por él, pero dentro de ciertas limitaciones. Entonces el canal puede distorsionar las señales que pasan por él, con ciertas limitaciones. Y en particular, esas limitaciones son las siguientes. Vamos a asumiremos que la distorsión es 1 lineal. Vale decir que si al canal se le alimenta una señal alfa 1, coeficiente alfa 1 multiplicado por señal x1 de t, más otra señal x2 de t ponderada por el coeficiente alfa 2, entonces la salida del canal es alfa 1 veces el efecto del canal sobre la señal x1 más alfa 2 veces el efecto del canal
sobre la señal X2. Eso es lo que se conoce como la propiedad de linealidad. Vamos a asumir también, que el canal tiene un espectro de amplitud constante. Esto es lo que se llama como un canal plano en frecuencia. El espectro de magnitud del canal es constante dentro de la banda de transmisión de la señal. Es decir, si es que volvemos atrás y consideramos las señales que hemos definido para S0 y S1, estas señales, por supuesto, tienen un cierto contenido de frecuencia, y ese contenido de frecuencia está localizado en alguna parte. Puede ser de banda base, ¿no es cierto? Hemos señalado que pueden ser de banda base, pero pueden ser de pasabanda, y pueden no necesariamente estar exactamente en la misma frecuencia. La energía de la señal S0 puede estar en frecuencias un poquito más bajas, la energía de la señal S1 puede estar en frecuencias un poquito más altas, y en todo esta porción de espectro vamos a asumir de que el canal es plano, tiene un espectro de magnitud plano. Y esto lo vamos a representar con un coeficiente. Entonces vamos a asumir de que si esto es frecuencia F, entonces el canal va a tener un espectro plano en la banda de interés. Aquí estoy haciendo un ejemplo de banda base, donde la magnitud del canal va a tener un valor que llamamos H check. Puede ser en general complejo, porque no hemos hablado de la fase, y H check va a tener un módulo, una magnitud constante. Y finalmente, el tercer supuesto es que la respuesta de fase del canal es lineal. Vale decir, acá en esta nomenclatura H-check, la fase de H-check es lineal. Y también dentro de la banda de interés. Es decir, y si aquí hacemos un ejemplo también de banda base, frecuencia, entonces la fase va a tener una forma como esa. Entonces el ángulo de H-check va a tener la forma de E a la J2pi F por alguna fase phi. Y que la fase sea lineal significa que esta
fase, aquí, fase, crece linealmente con la frecuencia. Entonces, cuando uno tiene una fase lineal, y recordemos además que tenemos una magnitud del canal constante, lo que estamos diciendo, en otras palabras, es que el canal solo agrega un retardo. Entre paréntesis y nada más. El canal lo único que hace es retardar la señal y tal vez, ¿no es cierto?, alterar la magnitud, ¿no es cierto? Pero en términos de fase lo único que hace es agregar un retardo. Lo anterior lo podemos ver en el dominio del tiempo. Las propiedades anteriores vistas en el dominio del tiempo. El canal aplicado a alguna señal X genera una salida que es h-check módulo multiplicado por la señal X retardada en algún tau sub d, y este coeficiente h-check corresponde a lo que en la cápsula introductoria era el factor alfa partido por a. Alfa es la magnitud recibida, a mayúscula es la magnitud transmitida, y esto se corresponde con la propiedad 2 o con el supuesto 2 acerca del canal, y el tau d es un retardo que se corresponde con la propiedad 3. Y esto escrito ligeramente distinto lo podemos formular como la señal x de t convolucionada con este escalar módulo de h-check por un impulso de t menos tau d. Entonces, fíjense qué interesante esta notación, porque acá tenemos la señal original y todo esto representa aplicar el canal a la señal original. Entonces, si esta es la señal y todo esto resulta de aplicar el canal sobre la señal, de ello se desprende que esto acá es el canal, esto es el efecto del canal. Es decir, hemos encontrado una forma de representar el canal como un filtro. La convolución entre señales siempre tiene una connotación de filtrado. Entonces tenemos acá un filtro, la respuesta al impulso de un filtro que se convoluciona con la señal. Por lo tanto, este filtro tiene que ser el canal. Esto es el canal como filtro, y yo incluí acá en esta llave, incluí la convolución justamente para denotar de que hay una operación de filtrado.
Ahora, si volvemos atrás a este supuesto de linealidad, nosotros sabemos que la linealidad, el filtrado es un proceso lineal, pero lo podemos comprobar fácilmente si aplicamos esto al caso anterior. Entonces sigue siendo un proceso lineal y lo podemos fácilmente demostrar. Sigue siendo un proceso lineal. Es decir, alfa 1 multiplicado por el canal aplicado a una señal x1 de t más alfa 2 canal aplicado a una señal x2 de t. Ahora simplemente reemplazamos esta operación canal por esto de acá. Entonces es inmediato ver que esto es igual a alfa 1 h check módulo x1 de t menos tau d más alfa 2 módulo h2 h de h check módulo de x2 de t menos tau d. Esto es igual a alfa 1 x1 de t más alfa 2 x2 de t, y todo eso convolucionado con módulo de h check por delta de t menos tau d, y esto a su vez entonces es canal aplicado a la señal alfa 1 x1 de t más alfa 2 x2 de t, y con eso hemos comprobado de que la linealidad en esta representación de filtro es una propiedad que se mantiene. El supuesto número 4 es que el canal y aquí ahora estamos hablando bien explícitamente de h-check y el retardo tau d es conocido y es compensado en el receptor. Y el supuesto número 5, el ruido térmico es AWGN, ruido gaussiano aditivo blanco. Y como es blanco, tiene ancho de banda infinito, por lo tanto es necesario hacer el supuesto que la señal que se recibe, que vamos a decir que es SI de t, donde este subíndice I puede ser 0 o 1. Si I es igual a 0, entonces se transmitió S0 de t. Si I es igual a 1, entonces se transmitió S1 de t. Esa señal es corrompida por ruido blanco, que lo vamos a representar como W de t. Y es aditivo, entonces aquí hay una suma. Y esta señal resultante es de ancho de banda infinito. ¿Por qué? Porque tiene ruido de ancho de banda infinito, por lo tanto hay que filtrarla, pasabanda. Entonces aquí hay un filtro pasabanda. Y el resultado es lo que vamos a llamar la señal
R de t que se compone por SI de t, lo que fue transmitido, y aquí entonces implícitamente estamos asumiendo que este filtro es más ancho que el contenido espectral de cualquiera de las posibles señales de haber sido transmitidas, por lo tanto no se alteran y pasan a través del filtro sin cambio alguno, pero el ruido blanco de ancho de banda infinito pasa acá y se limita en ancho de banda y resulta un ruido que vamos a llamar N de T. Entonces, en general, cuando hablemos de N, vamos a estar asumiendo que es ruido filtrado de ancho de banda finito, ¿sí? Entonces, de aquí podemos decir que el filtro pasabanda aplicado a SI de T, cualquier I, cualquier subíndice I, es la misma señal, SI de T. Y para el caso del ruido, podemos decir que el filtro pasabanda aplicado al ruido blanco, W de T, genera N de T. Estos son los supuestos esenciales con los que vamos a estar trabajando y con eso ya podemos entrar en la materia de la pregunta de detección óptima.